Bienvenidos a todos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de los clásicos literarios, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos. Hoy tenemos una historia fascinante para ustedes. La aparición de Guy de Maupassant, un relato que juega con los límites entre la realidad y lo sobrenatural. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos un mundo de misterio, tensión y emociones profundas. Prepárate para sumergirte en una historia que te hará cuestionar la percepción de la realidad. Comencemos. Capítulo 1. La conversación. Era una noche tranquila, y la casa estaba llena de la calidez que solo un buen fuego en la chimenea puede brindar. El salón, con sus paredes adornadas con cuadros de paisajes rurales y muebles de madera oscura, parecía casi acogedor en comparación con el mundo sombrío que se cernía fuera de sus muros. En el centro de la sala, un grupo de amigos se encontraba reunido alrededor de una mesa, compartiendo una cena. El protagonista, un hombre de carácter fuerte y algo escéptico, había sido invitado a esta velada. Al principio, todo parecía ser una reunión común, pero algo en el ambiente parecía diferente. La conversación empezó como tantas otras, sobre el clima, los últimos sucesos en la ciudad, y alguna que otra anécdota de la vida cotidiana. Sin embargo, pronto el tema se desvió hacia algo mucho más intrigante y extraño: el fenómeno de las apariciones. ¿Alguna vez has visto un fantasma?, preguntó uno de los hombres del grupo, mirando a los demás con una sonrisa burlona. Hubo una ligera pausa en la conversación. La mayoría de los presentes se rieron, dejando claro que no creían en tales cosas. Pero el tono de la pregunta había sembrado una semilla de inquietud, y poco a poco la atmósfera cambió. Se empezó a hablar de las historias que algunos de ellos habían escuchado sobre espíritus y presencias inexplicables en viejas mansiones o cementerios. Hay quienes aseguran haber visto cosas que no pueden explicar, dijo otro, mientras se recostaba en su silla y tomaba un sorbo de vino. Los relatos son siempre los mismos: figuras misteriosas que aparecen en la oscuridad, luces extrañas que parpadean sin razón aparente, o voces que susurran en el viento. El protagonista, a pesar de ser un hombre con los pies firmemente plantados en la realidad, no pudo evitar sentirse ligeramente incómodo. Aunque pensaba que las historias de fantasmas eran solo fantasías de mentes débiles, no podía negar que había algo en el tono de la conversación que lo hacía cuestionarse. Sin embargo, se mantuvo firme en su escepticismo. «Esos son solo supersticiones», respondió con una risa forzada. «La gente ve lo que quiere ver, nada más. No hay nada de qué preocuparse». Pero uno de los amigos del grupo, un hombre más mayor, lo miró con una mirada penetrante y le dijo en tono grave: «¿Y si te dijera que he sido testigo de algo que no se puede explicar tan fácilmente? Algo que me hizo dudar de todo lo que pensaba saber sobre el mundo». El protagonista frunció el ceño, intrigado pero a la vez escéptico. ¿De qué estaba hablando ese hombre? ¿Acaso realmente creía en esas tonterías? Decidió seguirle el juego, pero sin ceder a la sugestión. «Te escucho», dijo, cruzando los brazos y recostándose en su silla, dispuesto a escuchar la historia. El hombre suspiró profundamente y comenzó a relatar su experiencia. «Hace muchos años, en un pequeño pueblo en el norte, yo vi algo que no puedo explicar. Era una figura, una silueta que apareció frente a mí en medio de la noche. Al principio pensé que era un truco de la luz o una ilusión, pero lo que sentí no fue algo que pudiera simplemente desechar como una alucinación». La voz del narrador se fue tornando más sombría, y el protagonista, a pesar de sus esfuerzos por mantener su escepticismo, sintió una pequeña incomodidad crecer en su pecho. Sin embargo, decidió no dejarse arrastrar por el miedo y seguir manteniendo su postura lógica. «¿Y qué sucedió después?», preguntó, sin perder su actitud tranquila. El hombre se quedó en silencio un momento, como si tratara de recordar cada detalle de esa noche, luego continuó: «Lo que vi fue real. Y, a pesar de que intenté racionalizarlo, esa figura nunca desapareció de mi mente. Desde entonces, algo ha cambiado dentro de mí. Ya no soy tan seguro de todo lo que sé». El grupo guardó silencio, como si todos, en mayor o menor medida, comenzaran a dudar de sus propias certezas. Pero el protagonista, en su interior, aún se aferraba a su lógica y racionalidad. No iba a dejar que un cuento de alguien más lo perturbara. Con una sonrisa de desdén, se recostó en su silla,
convencido de que no podía haber nada más que charlas vacías en esa conversación. Aunque la historia le había causado una ligera inquietud, no la consideraba más que una simple fantasía, algo que pronto olvidaría. Pero, al levantarse de la mesa al final de la noche, una extraña sensación de incomodidad se apoderó de él. Esa conversación, tan trivial en apariencia, había dejado una huella en su mente. Algo lo había tocado, y no estaba seguro de qué era. Este capítulo establece el tono de la historia y presenta al protagonista como un hombre escéptico, pero también deja entrever que algo perturbador está por venir. La narración es fluida y puede ir acompañada de una atmósfera de creciente inquietud para mantener al oyente atento. Capítulo 2. La conversación continúa. La noche avanzaba lentamente, y el fuego en la chimenea emitía su suave resplandor, aliviando el aire fresco que se colaba por las ventanas abiertas. La cena había terminado, y el grupo de amigos seguía conversando, mientras algunos se servían más vino y otros charlaban en voz baja. El protagonista, aunque todavía algo incómodo, mantenía su actitud tranquila, como si nada de lo que había escuchado pudiera alterarlo. El hombre que había contado la historia de su aparición se recostó en su silla, mirando al fuego con una expresión pensativa. Parecía sumido en sus recuerdos, pero la tranquilidad en su rostro no era más que una fachada. El grupo, interesado, lo observaba en silencio, esperando que continuara con su relato. Fue entonces cuando otro de los presentes, un hombre más joven y de carácter entusiasta, intervino. «Venga, no se queden ahí. Cuéntenos más», exclamó, como si buscara emociones fuertes. ¿Nunca han escuchado hablar de la casa del viejo castillo en el valle? Dicen que ahí también ocurren cosas extrañas, luces que se apagan y encienden solas, y murmullos en las habitaciones vacías. Es una historia famosa por aquí, la gente sigue hablando de ella. El protagonista, aunque aún reacio, no pudo evitar sentirse ligeramente intrigado por las palabras del joven. Algo en su voz sonaba sincero, como si realmente creyera en lo que estaba diciendo. «He oído hablar de esa casa», respondió el hombre mayor, quien parecía ser la fuente de las historias más inquietantes. «De hecho, hace años, cuando era joven, pasé cerca de allí, y vi algo que aún no puedo explicar. Pero prefiero no hablar mucho sobre ello. Es un lugar donde uno prefiere no acercarse». La tensión en la conversación aumentaba, y el protagonista, aún desconcertado por la atmósfera, decidió intervenir, tratando de restarle dramatismo a la situación. «Vamos, todos estos son cuentos viejos. Es fácil dejarnos llevar por leyendas urbanas. Ninguna de esas historias tiene sentido». Pero la voz del hombre mayor se volvió más grave, casi como un susurro, cuando respondió. «No, no es tan simple. Lo que vi aquella noche no era algo común. Era algo que no podría haber sido explicado con lógica. Tal vez tengas razón al decir que son solo historias, pero a veces, las cosas no son tan sencillas como parecen». El silencio se instaló brevemente en la habitación. El joven, ahora visiblemente más serio, habló con una mirada penetrante. «Yo también tuve una experiencia extraña hace algún tiempo. No era en una casa, pero sí cerca de un campo. Fue una tarde oscura, y cuando pasaba por allí, vi algo que no pude comprender. Una figura que caminaba entre los árboles, pero cuando intenté acercarme, desapareció como si nunca hubiera estado allí». La narración del joven comenzó a sembrar más dudas en la mente del protagonista. ¿Acaso había algo en la naturaleza de esas historias que no podía explicarse tan fácilmente? Era difícil de aceptar para alguien como él, que siempre había creído firmemente en lo que la ciencia y la razón podían ofrecer. Pero algo en el tono de las voces de sus amigos lo hizo sentirse incómodo, como si sus propias certezas comenzaran a desmoronarse, aunque no lo admitiera abiertamente. El grupo continuó discutiendo las diversas teorías sobre los fantasmas, las almas errantes y las presencias que parecían habitar ciertos lugares. Algunos hablaban de sensaciones extrañas que experimentaban en sitios antiguos o en bosques aislados, mientras que otros relataron experiencias de familiares que afirmaban haber visto cosas inexplicables. En medio de esta conversación, el protagonista intentó mantener su escepticismo, pero la creciente sensación de que algo más estaba ocurriendo lo inquietaba. Aunque se esforzaba por demostrar que todo eso no era más que producto de la imaginación, una pequeña parte de él comenzó a preguntarse si, tal vez, había algo más allá de la explicación racional. Fue cuando alguien mencionó una historia sobre una mujer que, según se decía,
Había sido vista en varias ocasiones cerca de un viejo puente. La figura de la mujer se veía siempre vestida de blanco, caminando lentamente por el sendero, solo para desaparecer en el aire como si nunca hubiera existido. Las descripciones de quienes afirmaban haberla visto eran siempre consistentes, y eso parecía ser lo que realmente aterraba a los testigos. El protagonista, que en su interior seguía siendo un firme creyente en la lógica, decidió desafiar la idea de que algo fuera más allá de lo que la mente humana podía procesar. Nada de esto tiene sentido. Si algo así ocurriera, habría pruebas. Pero las personas ven lo que quieren ver, eso es todo, dijo, con una sonrisa algo forzada. Pero la mirada del hombre mayor, que lo observaba fijamente, lo hizo sentir incómodo. No era una mirada burlona, ni de duda, sino más bien de alguien que había experimentado algo que lo había marcado profundamente. Era un recordatorio de que tal vez, en el fondo, las cosas no siempre eran tan claras como uno quisiera creer. El protagonista intentó quitarse esa sensación de encima, pero una extraña inquietud lo invadió. Esa noche, mientras los demás seguían hablando, él se retiró al final de la velada, pero el peso de la conversación seguía rondando en su mente. Por más que tratara de mantener su racionalidad, algo en las palabras de sus amigos había dejado una huella, una pequeña fisura en su convicción de que el mundo era un lugar predecible y lógico. El aire fresco de la noche lo recibió al salir al jardín, pero su mente seguía revuelta. La duda, aunque pequeña, había comenzado a crecer dentro de él. Este capítulo sigue construyendo la tensión, mostrando cómo las historias paranormales empiezan a afectar al protagonista, a pesar de su escepticismo. Aquí, los relatos empiezan a acumularse, y la incomodidad crece poco a poco, preparando el terreno para los eventos más inquietantes que están por llegar. Capítulo 3. La sensación extraña. El sol ya se había puesto, y la oscuridad de la noche se había apoderado de la ciudad. La brisa fría de la tarde había dejado paso a un aire aún más fresco, que se deslizaba entre las calles desiertas. El protagonista caminaba lentamente hacia su casa, los ecos de la conversación de aquella noche todavía resonando en su cabeza. Aunque había intentado restarle importancia, una sensación extraña había quedado en su mente. Algo que no lograba identificar del todo, pero que lo inquietaba profundamente. A medida que avanzaba, la oscuridad parecía envolverse a su alrededor, cada sombra tomando formas ambiguas que su mente no podía descifrar. Los edificios se alzaban altos a ambos lados, pero él no podía evitar mirar de reojo, como si esperara ver algo fuera de lugar. A pesar de su escepticismo, algo en su interior le decía que tal vez había algo más allá de lo que podía ver, algo que nunca había considerado. Al llegar a la entrada de su casa, el protagonista respiró hondo y trató de dejar atrás esa extraña sensación. Había sido una noche llena de charlas y especulaciones, pero nada de lo que había oído merecía atención. Al fin y al cabo, todo eran cuentos inventados por mentes impresionables. Sin embargo, cuando entró a su hogar y cerró la puerta detrás de sí, un escalofrío recorrió su espalda. La casa estaba en silencio, y la luz tenue de las lámparas de la entrada apenas iluminaba el pasillo oscuro que conducía al salón. Se quitó el abrigo y caminó hacia la sala, pensando en cómo deshacerse de ese sentimiento inexplicable. Sin embargo, mientras se aproximaba al salón, algo lo detuvo. Fue una leve sensación, casi imperceptible, pero lo suficiente como para hacerle detenerse en seco. Una leve presión en el aire. Como si algo hubiera cambiado, como si una presencia se hubiera manifestado sin que él pudiera verla. El protagonista frunció el ceño, desconcertado. Miró alrededor, buscando alguna explicación lógica. Tal vez la casa estaba demasiado tranquila, o tal vez la reciente conversación sobre apariciones lo había dejado más susceptible. Pero, en su interior, sabía que algo estaba diferente. A pesar de su desconcierto, continuó su camino hacia el salón. Al pasar por el pasillo, sintió una extraña vibración en el aire, como si algo invisible estuviera en movimiento. No era un sonido concreto, sino una sensación que se instalaba en su pecho. La luz de las lámparas parpadeó por un segundo, y el protagonista se detuvo, mirando al techo con desconfianza. Debe ser un problema con las bombillas, pensó, tratando de tranquilizarse. Pero el ligero temblor en el aire persistió. Algo no estaba bien. Al llegar al salón, se dispuso a sentarse en su sillón, como si todo fuera parte de una rutina normal. Pero sus manos temblaban levemente. Sus pensamientos, que hasta hacía poco habían sido tan claros y lógicos,
comenzaron a disiparse. La sensación de inquietud crecía con cada minuto que pasaba. ¿Sería posible que algo estuviera fuera de lugar? De repente, escuchó un leve sonido, como si algo se moviera en el otro extremo de la casa. Una puerta crujió, y un susurro suave se hizo presente, casi imperceptible. El protagonista se levantó de un salto, mirando hacia el origen del sonido. La casa estaba vacía, salvo por él. No había nadie más. Debe ser la casa, simplemente se asienta con el frío, se dijo a sí mismo, pero su voz interna no sonaba tan convincente como de costumbre. Su corazón latía más rápido, y un nudo se formó en su estómago. Decidió ir a investigar, moviéndose lentamente hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. A medida que caminaba, la sensación en el aire se intensificaba. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, y las sombras se alargaban en las paredes, como si las mismas estuvieran tomando vida propia. Cada paso que daba aumentaba la presión que sentía en el pecho. Algo en la atmósfera había cambiado. Cuando llegó al final del pasillo, la luz de la lámpara parpadeó de nuevo. El sonido de una puerta cerrándose suavemente alcanzó sus oídos. A lo lejos, la puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta. El protagonista se acercó lentamente, y con la respiración contenida, empujó la puerta. No había nada. Nada fuera de lo común. Solo una habitación vacía, tal como la había dejado antes de salir. Aún así, algo no estaba bien. La sensación persistía, inquebrantable, como si algo invisible estuviera observando. De repente, sintió que algo rozaba su cuello, algo tan leve que no podía ver ni identificar. Se giró rápidamente, pero al volverse, no había nada. La habitación seguía siendo la misma, con las sombras danzando lentamente sobre las paredes. En ese momento, una idea cruzó su mente. ¿Y si no era su mente la que lo estaba engañando? ¿Y si había algo real, algo que se encontraba en su casa, invisible, pero presente? La duda comenzó a sentarse en su interior, y por primera vez, comenzó a preguntarse si esas historias que había escuchado no eran simplemente fantasías de gente asustada, sino algo mucho más cercano a la verdad. El protagonista salió de la habitación rápidamente, cerró la puerta y se dirigió hacia el salón. Pero el miedo lo acompañaba ahora. Su lógica, que había sido tan firme hasta ese momento, comenzaba a flaquear. Las sensaciones que había experimentado eran imposibles de ignorar, aunque no pudieran ser vistas ni explicadas. Se sentó de nuevo en el sillón, intentando calmarse, pero el aire que lo rodeaba ya no se sentía igual. La presión, el frío en su piel, la sensación de que algo lo observaba, todo estaba ahí, esperando a ser comprendido. Sin embargo, lo único que podía hacer era esperar que la noche pasara. Este capítulo profundiza en la creciente inquietud del protagonista, quien empieza a sentir que hay algo más allá de su comprensión lógica. La atmósfera se carga de misterio, y la duda comienza a sembrarse en su mente, mientras lo inexplicable va tomando forma a su alrededor. Esta transición entre la razón y el miedo es clave para el desarrollo de la historia. Capítulo 4. Un encuentro inesperado. La noche había caído completamente, y la casa permanecía en un silencio profundo, roto solo por el crujir de la madera en las vigas del techo. El protagonista no podía dejar de pensar en lo sucedido esa misma noche. Los extraños susurros, las sombras que no parecían moverse como deberían, y la creciente sensación de ser observado, todo eso lo atormentaba mientras permanecía sentado en el sillón, luchando contra sus propios pensamientos. El aire en la habitación parecía denso, como si algo invisible lo envolviera. Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver las calles desiertas, bañadas por la luz de la luna, pero el mundo exterior parecía tan distante y ajeno a lo que estaba experimentando dentro de su propia casa. En su mente, las palabras de sus amigos comenzaban a tomar fuerza, como si el escepticismo que tan firmemente había defendido se estuviera desmoronando poco a poco. Se forzó a sí mismo a pensar racionalmente. Era posible que su mente estuviera jugando trucos con él, que el miedo a lo desconocido estuviera haciendo que todo pareciera más extraño de lo que realmente era. Pero, a pesar de sus esfuerzos por calmarse, algo en su interior seguía inquieto. De repente, el sonido de un golpe seco lo hizo saltar. Provenía de la parte trasera de la casa, cerca de la cocina. El protagonista se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué había sido eso? Un ruido inexplicable en medio de la quietud de la noche.
El golpe había sido fuerte, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado. El miedo, que había estado acechando en el fondo de su conciencia, subió rápidamente a la superficie. Sin pensarlo, caminó hacia el pasillo, sus pasos resonando en el suelo de madera. A medida que se acercaba a la cocina, la sensación de ser observado regresó, mucho más intensa que antes. Al llegar a la puerta de la cocina, notó que la luz estaba encendida. No recordaba haberla dejado así, pero en su estado de desconcierto, no estaba seguro de nada. Abrió la puerta lentamente, pero no encontró nada. La cocina estaba vacía, las sombras se alargaban sobre la mesa, y la luz parpadeaba débilmente, pero no había ningún signo de lo que había oído. El golpe parecía haber sido solo una ilusión, un eco de su propia ansiedad. Sin embargo, algo seguía incomodándolo. El aire en la cocina estaba cargado, algo estaba fuera de lugar. Se acercó a la mesa, mirando alrededor, cuando algo captó su atención, un pequeño objeto sobre la mesa. Era una caja de madera, envejecida por el tiempo, con detalles grabados en la superficie que parecían familiarmente extraños. Era una caja que no recordaba haber visto antes. Con cuidado, la tomó entre sus manos, sintiendo su peso y la textura rugosa bajo sus dedos. Al abrirla, se encontró con algo aún más desconcertante. Dentro de la caja había una carta, arrugada por el paso del tiempo, pero legible. La letra era elegante, pero había algo en ella que le resultaba inquietante. El papel olía a humedad, y al leer la carta, las palabras le provocaron un escalofrío. Si alguna vez encuentras esta carta, sabrás que no te estás enfrentando a algo ordinario. Lo que has visto es real, y lo que sientes, esa sensación de ser observado, no es solo producto de tu mente. Ten cuidado, pues lo que te aguarda es algo que no podrás evitar. Nadie puede escapar de ello. Solo hay una manera de liberarte: enfrentarte a tu miedo. El protagonista, al leer esas palabras, sintió un vacío en su estómago. La carta parecía dirigida a él, aunque no podía explicarse cómo había llegado hasta allí, ni cómo esa caja había aparecido en su cocina. Su mente comenzó a dar vueltas, pero se negaba a aceptar lo que el texto insinuaba. Todo eso debía ser una broma, un juego macabro que alguien había ideado para burlarse de él. ¿Cómo podía ser real? ¿Quién podría haber dejado una carta tan extraña en su casa? De pronto, un sonido nuevamente lo sacó de sus pensamientos. Un leve crujido, como si alguien caminara detrás de él. Se giró rápidamente, pero la cocina estaba vacía. No había nadie. Su respiración se aceleró, y el miedo que había estado acechando en su pecho comenzó a apoderarse de él. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O era verdad que algo se ocultaba en las sombras, algo que lo observaba en silencio? El protagonista dejó la caja sobre la mesa y, con prisa, salió de la cocina, cerrando la puerta detrás de él. Caminó rápidamente hacia el salón, con la intención de sentarse y ordenar sus pensamientos. Pero, antes de que pudiera llegar allí, una figura apareció en la esquina de su visión. Una mujer. Alta, vestida completamente de blanco. Su figura etérea se deslizaba silenciosamente por el pasillo, como si fuera parte de la misma oscuridad. El corazón del protagonista se detuvo por un instante. Sus ojos se abrieron de par en par, y el terror lo invadió. No podía ser. No podía ser real. Su mente luchaba por racionalizar lo que veía, pero la figura era clara, definida. La mujer no se detenía. Caminaba lentamente, como si estuviera esperando que él la siguiera. Y, a pesar de su miedo, algo lo impulsó a avanzar. No podía apartar la vista de ella. Sin poder evitarlo, dio un paso hacia el pasillo, pero cuando la figura alcanzó el final del corredor, desapareció como un suspiro en la noche. En ese momento, el protagonista se quedó inmóvil. El miedo lo paralizó, y un sudor frío le recorrió la espalda. Su mente, siempre tan firme en su racionalidad, no sabía qué hacer. ¿Había sido real? ¿Había visto lo que creía haber visto? Con el corazón acelerado, regresó al salón, donde se dejó caer en el sillón. Las palabras de la carta volvieron a su mente. Lo que has visto es real, y lo que sientes, esa sensación de ser observado, no es solo producto de tu mente. Las dudas y el miedo se entrelazaban en su interior. Ya no podía negar lo que había sucedido. Algo extraño estaba ocurriendo en su casa, y no había forma de ignorarlo. El protagonista sabía que, de alguna manera,
Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Este capítulo profundiza en la ansiedad del protagonista, quien, tras experimentar fenómenos inexplicables en su hogar, se enfrenta a una aparición real que desafía su escepticismo. A medida que los eventos se vuelven más tangibles, el misterio crece, y la tensión se incrementa, lo que mantiene al oyente al borde del asiento. Capítulo 5. La realidad se desvanece. El protagonista no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. La visión de la mujer vestida de blanco, su figura fantasmal deslizándose por el pasillo de su casa, seguía atrapada en su mente, como un eco persistente. Cada rincón de su hogar ahora parecía sospechoso, cada sombra, cada movimiento, se cargaba de una tensión inexplicable. El miedo se había instalado en su pecho, y no sabía cómo liberarse de él. Esa mañana, al despertar, el sol entraba a través de las cortinas, pero su luz parecía tenue, como si el día no pudiera disipar la oscuridad que aún lo rodeaba. El café que preparó en la cocina sabía amargo, y ni siquiera el sonido reconfortante del agua hirviendo le proporcionó la paz que tanto necesitaba. Sus manos temblaban levemente, y su mente seguía atrapada en una espiral de incertidumbre. Sentado en la mesa, mirando la carta que había encontrado en la caja, se preguntaba si todo lo que había vivido en la noche anterior era solo producto de su imaginación. Las palabras de la carta aún retumbaban en su mente, como un recordatorio constante de lo inexplicable. Lo que has visto es real. Nadie puede escapar de ello. Era difícil aceptarlo. El hombre siempre había sido una persona de ciencia, un firme creyente en la lógica y la razón. ¿Cómo podía reconciliar sus creencias con lo que había experimentado? ¿Acaso la aparición de la mujer era solo un juego de su mente, una alucinación provocada por su ansiedad y sus miedos? El hecho de que la carta parecía advertirle de algo lo hacía aún más difícil de ignorar. Decidió salir a dar un paseo. Tal vez el aire fresco de la mañana podría despejar su mente y devolverle algo de sensatez. Se puso su abrigo y caminó hacia las afueras de la ciudad. El ruido de los autos, el bullicio lejano de las calles, lo ayudaron a desconectarse, aunque solo fuera por unos momentos, de la pesadilla que parecía haber comenzado en su casa. Mientras caminaba por el campo, el paisaje le resultaba extrañamente sombrío. Las sombras de los árboles se alargaban por el suelo, y el cielo, aunque despejado, tenía un matiz grisáceo que lo inquietaba. La sensación de ser observado no lo abandonaba, como si alguien o algo estuviera siguiéndolo desde lejos. No era una sensación tangible, pero sí lo suficientemente real como para que lo sintiera en su piel. Al pasar por un pequeño puente de piedra, algo lo detuvo en seco. Era como si una presencia invisible lo estuviera llamando. Miró hacia el agua que fluía lentamente debajo del puente, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, al volverse, una figura apareció a su izquierda, tan repentinamente que su corazón dio un salto. Era la misma mujer de blanco. Su rostro estaba etéreamente iluminado por la luz del día, pero sus ojos eran oscuros y vacíos, como si no pertenecieran a este mundo. La figura no se movió, solo permaneció allí, mirando al protagonista con una calma perturbadora. El hombre no pudo evitar un escalofrío que recorrió su cuerpo. No podía ser real, pensó. No podía ser real. Sin embargo, la sensación de terror lo abrumaba por completo. Quiso gritar, pero su voz no salía. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. La mujer, sin embargo, no lo tocó. Se quedó en su lugar, inmóvil, como una estatua, hasta que, de repente, desapareció. No fue un desvanecimiento gradual ni un movimiento. Simplemente no estaba allí. En un parpadeo, la figura se desvaneció en el aire. El protagonista se quedó paralizado en el mismo sitio, observando el espacio vacío donde la mujer había estado. Su mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Sus pensamientos chocaban unos con otros, confusos y desordenados. ¿Había sido un sueño? ¿Una visión producto de su creciente ansiedad? El aire que lo rodeaba parecía más pesado, más denso, como si la misma atmósfera lo estuviera presionando. Su respiración se volvió entrecortada, y sus manos temblaban mientras se apoyaba en el puente, buscando algo de estabilidad. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, logró dar un paso hacia atrás, alejándose del puente, de la aparición, de la sensación de opresión que lo había invadido. Corrió, sin pensar, solo dejando que sus instintos lo guiaran. No importaba a dónde iba, solo quería escapar,
liberarse de lo que lo estaba acosando. Al llegar a su casa, agotado y con el corazón desbocado, el protagonista cerró la puerta detrás de él con más fuerza de la que había usado antes. Su mente seguía atrapada en la visión de la mujer, y cada rincón de su hogar ahora se sentía extraño, inquietante. Las sombras no solo eran sombras. Las paredes no solo eran paredes. Todo estaba cargado de una presencia invisible, algo que lo acechaba, que lo rodeaba sin que pudiera verlo. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, el miedo seguía allí, con él, persistente. La sensación de que algo lo observaba desde las sombras nunca lo dejó. La mujer en blanco, la carta que había encontrado, los susurros que escuchaba en la quietud de la casa, todo se mezclaba en un torbellino de terror y duda. Y aunque la lógica y el sentido común seguían luchando por imponerse, algo dentro de él sabía que la realidad de lo que estaba viviendo ya no podía explicarse con palabras. La verdad, aunque aterradora, era irrefutable. La aparición estaba ahí, y no podía escapar de ella. Este capítulo profundiza en el enfrentamiento directo del protagonista con la realidad de la aparición. La mujer en blanco se manifiesta de manera innegable, desbordando el escepticismo del protagonista y aumentando la tensión. El sentimiento de paranoia y miedo se intensifica, lo que marca un punto de inflexión en la historia. Ya no puede negar lo que está sucediendo, y la atmósfera se vuelve aún más opresiva. Capítulo 6. El confesor. La mañana siguiente llegó con una pesada quietud que llenaba cada rincón de la casa. El protagonista despertó a la luz grisácea de un día nublado. El sueño había sido irregular, perturbado por la misma imagen que lo acosaba desde la víspera, la mujer vestida de blanco. A pesar de que había intentado convencerse de que todo había sido una alucinación, algo dentro de él sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. A medida que se levantaba de la cama, el aire en su habitación le pareció aún más denso. Cada paso que daba en su hogar parecía resonar más fuerte de lo habitual, como si las paredes mismas estuvieran prestando atención a sus movimientos. El miedo que había estado latente durante días parecía haberse convertido en una sombra constante que lo seguía de cerca. Cada objeto en la casa, cada esquina, parecía cargado de una inquietante presencia. Decidió que debía hacer algo para liberarse de esa opresión. Había escuchado rumores entre sus conocidos sobre un hombre que podía ayudar a aquellos que se enfrentaban a lo inexplicable. Se trataba de un viejo sacerdote de la ciudad, conocido por su capacidad para lidiar con fenómenos que desbordaban la comprensión humana, de aquellos que escapaban a las explicaciones racionales. En sus conversaciones, a menudo se mencionaba con respeto y cierta admiración. Quizás él pueda ofrecerme respuestas, pensó el protagonista, convencido de que no podía continuar lidiando solo con lo que estaba ocurriendo. Se vistió rápidamente, dejando de lado sus dudas, y salió de su casa con paso firme. Caminó por las calles de la ciudad, sus pensamientos en guerra entre el escepticismo y el terror. Aunque la racionalidad seguía siendo su brújula, había una parte de él que deseaba con todo su ser que el sacerdote pudiera ofrecerle una explicación, una razón lógica, o tal vez algo más que lo librara de su creciente angustia. Finalmente, llegó a la iglesia. El edificio era antiguo, con sus muros desgastados por el paso del tiempo, y una atmósfera solemne lo envolvía tan pronto como entró. El eco de sus pasos resonó en el interior vacío, y un ligero olor a incienso llenó el aire. No había nadie a la vista, y durante un instante se sintió perdido, como si se adentrara en un espacio que no pertenecía al mundo en que había vivido hasta entonces. Subió las escaleras hacia la sacristía, donde encontró al sacerdote, un hombre de aspecto sereno, de barba blanca y mirada profunda. Su rostro reflejaba una calma que, en ese momento, parecía completamente ajena al tumulto que reinaba en la mente del protagonista. «Padre», comenzó, su voz vacilante, «necesito su ayuda. Mi casa, hay algo allí, algo que no puedo entender». Se detuvo, sintiendo que las palabras se ahogaban en su garganta. ¿Cómo describir lo que había experimentado, lo que había visto, lo que lo atormentaba? ¿Cómo pedir ayuda para algo tan inexplicable, tan fuera de lugar? El sacerdote lo observó en silencio, sus ojos compasivos, pero también llenos de una sabiduría que solo los años y la experiencia pueden brindar. Después de un largo silencio, respondió con calma. «Lo que describes no es algo nuevo para mí. He visto muchas almas atormentadas, que luchan entre lo visible y lo invisible. La mente humana es frágil, y a veces, lo que no podemos ver se convierte en una fuente de miedo.
Pero lo que me cuenta suena más como un encuentro con algo que va más allá de la comprensión humana, algo que no puede explicarse con palabras. El protagonista se sintió abrumado por las palabras del sacerdote. A pesar de su escepticismo inicial, algo en el tono del hombre le hizo entender que no estaba frente a un simple charlatán. El sacerdote parecía hablar con conocimiento, como si hubiera estado en contacto con lo sobrenatural más veces de las que podía contar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo liberar mi mente de esto?, preguntó el protagonista, su voz llena de desesperación. El sacerdote lo miró fijamente y, con una leve sonrisa, le dijo: No puedo ofrecerte respuestas fáciles, hijo mío. No todo lo que se cruza en nuestro camino tiene una explicación sencilla. Pero lo que sí puedo decirte es que lo que estás experimentando, lo que has visto, es real. Lo sé, porque no soy ajeno a las fuerzas que trascienden la realidad que conocemos. La aparición que has visto, la sensación que te acompaña, son señales de que algo ha quedado atrapado entre los dos mundos, el nuestro y el otro. El protagonista se sintió paralizado. Las palabras del sacerdote resonaron en su cabeza, como una verdad absoluta que no podía rechazar. El otro, ¿qué significaba eso? ¿Acaso todo lo que había experimentado era una manifestación de algo más allá de la vida? Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Lo que necesitas, querido amigo, no es solo una explicación, continuó el sacerdote, sino una forma de liberar tu alma de este tormento. La mujer que has visto, la que te acecha, está buscando algo que te pertenece. No es solo una aparición, es una presencia, una sombra del pasado que no ha encontrado paz. El protagonista tembló ante la idea de que la mujer no fuera simplemente una visión pasajera, sino algo mucho más oscuro. ¿Qué quería de él? ¿Por qué lo estaba acosando? ¿Cómo puedo liberarme?, insistió, desesperado. Vas a enfrentarte a ella, dijo el sacerdote con firmeza, pero no con miedo, no con la mente nublada por el terror. Necesitas claridad, valor y fe. Si decides hacerlo, te ayudaré a realizar un rito que te permitirá liberarte de su presencia. El protagonista asintió, aunque el miedo seguía recorriéndole la espalda. Sabía que la única manera de encontrar la paz era enfrentar lo que lo aterraba. Si aquello que estaba viendo realmente existía, si no era solo un producto de su mente, entonces debía enfrentarse a ello de una vez por todas. El sacerdote le explicó que ese rito debía realizarse en la noche, cuando la oscuridad era más profunda, y que solo de esta manera podría cortar el vínculo con lo que lo atormentaba. Con el corazón aún agitado, el protagonista salió de la iglesia con la sensación de que su destino había quedado sellado. Ahora tenía un propósito claro: enfrentarse a la mujer de blanco, a la aparición que lo había seguido hasta allí, y poner fin a su sufrimiento. Este capítulo profundiza en el tema de la lucha interna del protagonista entre el escepticismo y la necesidad de respuestas ante lo inexplicable. La intervención del sacerdote ofrece una posible solución, aunque aún envuelta en misterio, lo que aumenta la tensión y el suspenso en la narrativa. El camino hacia la confrontación con lo desconocido se traza con una mezcla de terror y determinación. Capítulo 7. La preparación del ritual. La noche había caído nuevamente, y el protagonista se encontraba de pie, frente a su espejo en la habitación, observando su reflejo. La luz de la vela titilaba suavemente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. La casa, en su habitual silencio, parecía aún más vacía esa noche, como si se hubiera sumido en un sopor profundo, esperando algo que estaba a punto de suceder. La ansiedad lo envolvía mientras repasaba mentalmente las instrucciones del sacerdote. El ritual debía ser realizado en completa oscuridad, sin ninguna distracción, y debía centrarse en el objetivo con total claridad. Se sentó en el borde de la cama, su respiración pesada, y comenzó a pensar en lo que estaba a punto de hacer. No podía ignorar la creciente sensación de que lo que le aguardaba en esa noche podría cambiarlo para siempre. ¿Realmente iba a enfrentarse a lo que había visto, a lo que lo había perseguido durante tanto tiempo? La duda lo invadió nuevamente, pero sabía que no tenía otra opción. El sacerdote le había dicho que la presencia, la mujer de blanco, no era simplemente un espectro más. Era algo más profundo, más oscuro, algo atrapado entre mundos, que lo buscaba por una razón desconocida. El miedo que había sentido al verla no era un simple instinto de supervivencia, sino algo que parecía provenir de un lugar más allá de la comprensión humana. Y lo peor de todo era que el sacerdote había insinuado que no sería la última vez que la vería. No hasta que se completara el ritual.
El protagonista apagó las luces de la habitación y se adentró en la oscuridad. La vela que había encendido parpadeaba débilmente en el centro del suelo, y la luz de la luna apenas se filtraba a través de las cortinas cerradas. El ambiente se volvió frío, casi gélido, y un extraño silencio llenó el espacio. Por un momento, pensó que la oscuridad misma estaba cobrando vida, que todo lo que no podía ver estaba aguardando a ser descubierto. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, tal como el sacerdote le había indicado. Frente a él, en la pequeña mesa de madera, reposaban algunos objetos: un rosario, una copa con agua bendita, y una pequeña vela más, junto con una ramita de laurel. Cada uno de esos elementos debía ser usado en momentos específicos del ritual para conjurar y, si era posible, alejar la presencia que lo acosaba. La atmósfera en la habitación se volvía más tensa con cada segundo que pasaba. A medida que el protagonista cerraba los ojos para concentrarse, podía sentir que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si algo invisible lo estuviera rodeando. El sacerdote había sido claro en cuanto a lo que debía hacer. Debía invocar la aparición, llamarla directamente, y ofrecerle lo que deseaba. Pero lo que más lo aterraba era que el sacerdote no le había explicado con claridad qué pasaría una vez que la mujer apareciera. ¿Sería capaz de controlar la situación? ¿Sería capaz de mantener su mente firme ante lo que iba a suceder? De repente, el aire en la habitación pareció cambiar. Una presión extraña, como una presencia invisible, lo rodeó, y la vela que había colocado sobre la mesa titiló de manera errática, como si algo la estuviera manipulando desde la oscuridad. Los músculos del protagonista se tensaron involuntariamente, y su corazón comenzó a latir con fuerza. No era miedo lo que sentía, sino una sensación de impotencia, como si algo estuviera por suceder, algo inevitable. Lo que has visto es real, y no podrás escapar de ello, recordó las palabras de la carta. Su mente dio vueltas y vueltas, como si el miedo estuviera trabajando en su interior, buscando una salida. No quería que llegara el momento, no quería ver a la mujer nuevamente. Pero sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. Con un esfuerzo, el protagonista cerró los ojos y comenzó a repetir en voz baja las palabras del sacerdote, las que debía decir para invocar a la aparición. Las palabras eran un susurro, casi inaudibles, pero las decía con una concentración feroz. Su mente estaba fija en el objetivo: confrontar lo desconocido. Espíritu que te has manifestado en esta casa, ven a mí. Te llamo para que te muestres y respondas a mi llamado. No busco huir. No busco miedo. Solo deseo conocer lo que deseas de mí. ¿Por qué me has elegido? Ven y aparece. Las palabras resonaron en la habitación, y en el instante en que las pronunció, una extraña vibración recorrió el aire. El suelo bajo él pareció temblar ligeramente, como si la casa misma estuviera a punto de ceder. Entonces, el protagonista sintió una presencia, un frío gélido que lo envolvía completamente. Abrió los ojos, pero la oscuridad seguía siendo la misma, aunque algo más estaba presente en ella. De repente, la figura apareció, como si emergiera de la propia oscuridad. La mujer vestida de blanco apareció ante él, tan etérea como antes, su rostro pálido y sus ojos vacíos, como si estuviera mirando más allá de él, más allá de la vida misma. El protagonista no pudo moverse, aunque el terror lo había invadido por completo. Sus piernas no respondían, su mente se encontraba sumida en un torbellino de confusión y pánico. La mujer no habló, no hizo nada, excepto mirarlo fijamente, como si estuviera esperando algo. El protagonista, sintiendo que la realidad misma parecía desmoronarse, levantó la copa de agua bendita y la roció sobre ella, como el sacerdote le había indicado. El agua cayó sobre la figura, pero, en lugar de desvanecerse, la mujer pareció endurecerse, como si la sustancia bendita no tuviera ningún efecto. La tensión en la habitación aumentó, y el aire se volvió aún más pesado, imposible de respirar. El rostro de la mujer se distorsionó por un momento, como si estuviera tomando una forma más terrorífica, más desconocida, pero antes de que pudiera reaccionar, un susurro helado llenó sus oídos. ¿Por qué me llamas, mortal? La voz era suave, pero cargada de una desesperación y angustia infinita. El protagonista tembló, incapaz de responder. Las palabras del sacerdote resonaban en su mente: solo enfréntate a tu miedo. Sin embargo, ante esa presencia, el miedo lo envolvía completamente, y su mente no encontraba la forma de reaccionar.
La mujer comenzó a acercarse lentamente, y el protagonista, paralizado por el miedo, no sabía si estaba viendo una manifestación de lo sobrenatural o si todo estaba siendo obra de su imaginación. Todo lo que sabía era que estaba frente a algo que no podía comprender, algo que estaba más allá de cualquier explicación racional. Este capítulo introduce la confrontación directa entre el protagonista y la aparición. El ritual, que debía ofrecer respuestas, lo enfrenta a una figura de poder incontrolable. A medida que la tensión aumenta, el miedo y la ansiedad del protagonista alcanzan su punto máximo. La mujer, ahora más tangible y desconcertante, demuestra que las fuerzas que está invocando son mucho más poderosas de lo que había imaginado. Capítulo 8. La revelación. La figura de la mujer vestida de blanco seguía frente a él, y el aire en la habitación parecía haberse congelado por completo. El protagonista no podía apartar la vista de sus ojos vacíos, de su rostro pálido que, aunque inmaculadamente sereno, transmitía una angustia indescriptible. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la mujer se acercaba lentamente, sin hacer el más mínimo sonido. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si todo a su alrededor estuviera suspendido en una burbuja de inquietante calma. La pregunta que le había susurrado, ¿por qué me llamas, mortal?, resonaba en su mente, amplificada por el silencio que la rodeaba. El protagonista, paralizado por el miedo, intentaba encontrar las palabras adecuadas para responder, pero su garganta parecía cerrarse con cada intento. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Finalmente, las palabras comenzaron a salir de su boca, temblorosas, casi susurradas, como si temiera que cualquier sonido pudiera romper el hechizo que lo mantenía atrapado en ese momento. Yo, no sé qué eres, comenzó, su voz apenas audible. No entiendo por qué estás aquí. Solo quiero saber por qué me sigues. ¿Qué quieres de mí? La mujer no respondió inmediatamente. Su presencia era tan densa, tan palpable, que el aire parecía volverse más espeso con cada segundo que pasaba. El protagonista, incapaz de apartar la mirada, sintió que algo dentro de él se quebraba, como si su mente estuviera a punto de ceder bajo el peso de la tensión. El miedo lo invadió por completo, pero algo en lo profundo de su ser también sentía la necesidad de comprender. Necesitaba respuestas. Y entonces, como si leyera sus pensamientos, la mujer comenzó a hablar, su voz suave pero cargada de una desesperación que parecía venir de otro mundo. Soy la sombra de lo que fue. La memoria de una vida que ya no tiene lugar en este mundo. Me buscas, pero no sabes lo que estás buscando, dijo, su tono lleno de tristeza. Te he llamado, te he buscado, porque tú eres la única esperanza que me queda. El protagonista dio un paso atrás, sintiendo una punzada en su pecho, como si la mujer hablara directamente a su alma. La sensación de no estar solo, de ser observado por algo más allá de la vida y la muerte, lo envolvía. A pesar del miedo, un impulso inexplicable lo impulsó a preguntar. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas? La mujer lo miró fijamente, y por un momento, el aire en la habitación pareció volverse aún más pesado, más denso. Tu alma, dijo, su voz temblando. Tu alma es la única que aún puede liberarme. Mi vida fue una cadena de sufrimiento, y ahora, incluso en la muerte, sigo atrapada en este lugar. Busco la paz, pero no puedo encontrarla. Y tú, mortal, eres la única puerta que podría liberarme. El protagonista sintió que un peso invisible se le caía sobre los hombros. ¿Liberarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz quebrada por el miedo y la incertidumbre. Sabía que lo que le decía la mujer era más de lo que podía comprender, pero la necesidad de comprender lo que sucedía lo impulsaba a seguir adelante. Debes enfrentarte a tu propio miedo, respondió la mujer, acercándose más a él, como si cada palabra estuviera impregnada de su sufrimiento. El miedo que sientes no es solo tuyo. Es mío también. Mi alma no puede descansar hasta que tú me liberes, hasta que enfrentes lo que está dentro de ti. El protagonista no comprendió por completo lo que la mujer le decía, pero algo en su tono le hizo entender que no era solo un espectro, un simple fantasma buscando venganza. Era una presencia atrapada entre dos mundos, una alma perdida que no podía encontrar su camino hacia la paz. La mujer lo miró, y por un momento, el rostro que antes parecía vacío, ahora mostraba un atisbo de emoción, una tristeza infinita que parecía diluirse en la eternidad. Mi vida fue injusta, continuó, y mi muerte, aún más. Fui condenada a vivir en este estado,
atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Nadie me ayudó cuando lo necesité, y ahora, solo tú puedes romper la maldición que me ata. La revelación cayó sobre el protagonista como un golpe seco. No se trataba de un simple espectro vengativo, sino de un alma que había sido arrastrada por una fuerza mucho más grande, mucho más profunda que la simple muerte. La mujer, antes aterradora, ahora se mostraba más humana que nunca, y en sus ojos vacíos había una implorante súplica de ayuda. Te ofrezco mi vida, lo poco que queda de ella, a cambio de tu perdón, dijo la mujer, sus palabras llenas de una desesperación palpable. Si me ayudas, mi alma será libre, y tú no tendrás que temer más. El protagonista, sintiéndose abrumado por la magnitud de la situación, se quedó inmóvil. La revelación era mucho más de lo que había imaginado. Esta mujer no era una simple aparición, era una entidad atrapada en el limbo, incapaz de encontrar la paz debido a su sufrimiento en vida. ¿Qué podría hacer él, un mortal, para liberarla de su condena? La habitación se volvió aún más fría, y el aire, cargado de tensión, parecía presionar sobre él. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. La claridad de la situación comenzaba a surgir, y aunque el miedo seguía siendo una sombra constante en su ser, ahora sabía lo que tenía que hacer. La paz que buscas, dijo el protagonista, con un tono más firme, no la encontrarías persiguiéndome. No soy quien crees que soy. Pero te prometo que haré lo posible por ayudarte. No sé cómo, pero lo intentaré. La mujer asintió, su figura temblando levemente, y por un breve momento, su rostro se iluminó con una expresión de gratitud. Era una visión efímera, tan débil como la brisa que movía las cortinas, pero suficiente para que el protagonista sintiera una leve esperanza por primera vez en mucho tiempo. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, como si la fuerza que la mantenía allí se estuviera agotando. Antes de desaparecer por completo, la mujer dejó escapar un último susurro, apenas audible. Gracias. Gracias. Y en ese instante, la oscuridad que llenaba la habitación se disipó. El frío, el peso, la sensación de angustia que había marcado cada minuto de esa noche, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Este capítulo revela el verdadero motivo detrás de la aparición de la mujer. Una alma atrapada entre los mundos, buscando la paz y liberación. La interacción entre el protagonista y la mujer adquiere un tono más profundo y emocional, desafiando las expectativas del protagonista sobre lo que realmente está sucediendo. A medida que la mujer revela su sufrimiento, el protagonista debe decidir si va a continuar enfrentando lo desconocido para ayudarla, lo que marca un giro importante en la trama. Capítulo 9. La confrontación. El protagonista se encontraba de nuevo en la habitación, temblando de miedo. Había corrido por el pasillo, intentando escapar de la sombra que lo perseguía, pero algo dentro de él sabía que huir no serviría de nada. La puerta ya no parecía ser una salida, y el pasillo interminable había desaparecido en un suspiro. Ahora, de vuelta en la habitación, estaba atrapado en un espacio pequeño, un círculo de terror que parecía cerrarse cada vez más a su alrededor. La figura de la mujer, que lo había atormentado desde su primera aparición, ya no estaba allí. El silencio había regresado, pero en lugar de ser un alivio, el vacío que dejó su presencia parecía más denso que nunca. A pesar de la calma exterior, el miedo del protagonista solo aumentaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué estaba siendo elegido como el centro de este caos? Se acercó lentamente a la ventana, la cual estaba cubierta por pesadas cortinas. Al abrirla, la fría brisa nocturna lo golpeó en el rostro, pero no logró disipar la ansiedad que sentía. Miró hacia el horizonte, buscando alguna explicación, alguna respuesta que pudiera dar sentido a la locura que había comenzado a envolver su vida. Pero, en lugar de encontrar consuelo, algo extraño sucedió. Desde la oscuridad, entre las sombras de la noche, apareció una silueta. Era la mujer. Esta vez, sin embargo, no parecía una presencia etérea, como las veces anteriores. Ahora estaba más cerca, más tangible, como si la distancia entre los dos se hubiera reducido hasta desaparecer. La mujer parecía más real que nunca, y su mirada, antes vacía, mostraba una determinación y un dolor profundos. El protagonista se dio vuelta, retrocediendo rápidamente, con el corazón acelerado. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, y él lo sabía. No podía seguir huyendo, no podía seguir siendo un espectador pasivo de esta pesadilla. Si algo iba a liberarlo de todo esto,
Debía confrontar lo que estaba pasando, por más aterrador que fuera. La mujer no habló inmediatamente. Su rostro se mantenía sereno, pero los ojos reflejaban un dolor tan antiguo que el protagonista no pudo evitar sentir compasión. Había algo en ella que le hacía pensar que no era un espectro malicioso, sino más bien una víctima atrapada en una tormenta que no había podido controlar. ¿Por qué me sigues?, preguntó el protagonista, su voz temblorosa pero decidida. ¿Qué quieres de mí? La mujer se quedó en silencio por un momento, como si estuviera ponderando su respuesta. Finalmente, rompió el silencio con una voz tan suave que parecía provenir de otro mundo, como si las palabras se arrastraran desde lo más profundo de su ser. Lo que busco no es tu condena, dijo ella con una calma inquietante. Busco la liberación. La liberación de un alma atrapada, una alma que no puede descansar hasta que se haya enfrentado a su propia verdad. El protagonista frunció el ceño, confundido. ¿Tu alma? ¿Cómo puedo ayudarte si no sé ni lo que está pasando? La mujer dio un paso hacia él, sus ojos fijos en los de él. Tú y yo estamos conectados, más de lo que imaginas. Lo que me ocurre a mí, también te ocurre a ti, aunque no lo entiendas. Yo fui víctima de mis propios miedos, de mis propios errores, y ahora esos mismos miedos te han alcanzado a ti. Este lugar, este espacio entre el mundo de los vivos y los muertos, es el reflejo de nuestra lucha interna. Tú debes enfrentarte a tus propios miedos, tal como yo tuve que hacerlo antes de morir. El protagonista sintió que algo dentro de él se removía. Recordó sus propias inseguridades, sus propias luchas internas, las sombras de su pasado que nunca había enfrentado. La mujer estaba señalando algo profundo, algo que había estado enterrado en su corazón durante años. Pero yo no soy como tú, dijo él, sintiendo como su voz se quebraba. No soy un espectro, no estoy atrapado entre dos mundos. La mujer inclinó la cabeza ligeramente. Lo que no entiendes es que todos somos, de alguna manera, espectros de nuestras propias vidas. No estamos completos hasta que enfrentamos nuestras sombras. Tú también estás atrapado, y mi presencia aquí es solo un reflejo de tu propia lucha interna. El protagonista dio un paso atrás, aterrorizado por la idea de que las palabras de la mujer pudieran tener algún sentido. El terror que había sentido en los últimos días no solo había sido causado por la aparición de ella, sino por su propia incapacidad para enfrentar las sombras de su alma. Sabía que había vivido con miedo durante tanto tiempo, huyendo de sus propios recuerdos y sus propios sentimientos más oscuros. ¿Qué debo hacer?, susurró, con la voz casi quebrada. ¿Qué tengo que enfrentar para liberarme de esto? La mujer lo miró fijamente. Debes enfrentarte a ti mismo. A todo lo que has temido, a todo lo que has evitado. Solo así podrás liberarme, y solo así serás libre de las sombras que te persiguen. Por un momento, el protagonista se sintió abrumado por la magnitud de lo que le estaba diciendo. La idea de enfrentarse a sus propios miedos, de desenterrar los recuerdos que había enterrado por tanto tiempo, le parecía insoportable. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior sabía que debía hacerlo. Si no lo hacía, seguiría atrapado, no solo en esta pesadilla, sino en su propia vida. Entonces, con un suspiro profundo, se dio cuenta de que no había otra opción. La mujer no solo era un reflejo de su sufrimiento, sino una guía hacia su propia salvación. No podía seguir huyendo. Está bien, dijo, con voz firme, aunque aún temblorosa. Haré lo que sea necesario. La mujer asintió lentamente, y por un momento, su rostro se suavizó, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Gracias, susurró, antes de comenzar a desvanecerse una vez más en la oscuridad. El protagonista, ahora con una sensación de determinación renovada, se quedó solo en la habitación. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero, al menos, ahora tenía una dirección. Debía enfrentarse a sus propios miedos, a las sombras que había estado evitando durante toda su vida. Solo entonces podría encontrar la paz que tanto buscaba. Este capítulo marca un punto de inflexión crucial en la historia del protagonista. La confrontación con la mujer lo lleva a un lugar de introspección profunda, donde se enfrenta a la verdad de sus propios miedos y su incapacidad para confrontarlos. Es un momento de revelación y de decisión, ya que el protagonista comprende que la única manera de liberarse, tanto a él como a la mujer, es enfrentando las sombras que se encuentran dentro de su propio ser. Capítulo 10. La decisión.
El silencio de la habitación era insoportable. Después de la desaparición de la mujer, el protagonista se quedó allí, completamente solo, con la mente repleta de pensamientos confusos y aterradores. Nunca antes se había sentido tan vulnerable. El miedo que lo había estado acechando durante tanto tiempo parecía haber alcanzado un nuevo nivel, y la revelación de la mujer, esa conexión inexplicable entre ellos, lo había dejado desconcertado. La verdad era que, en lo más profundo de su ser, el protagonista sabía que no podía escapar de esta pesadilla simplemente huyendo o ignorando lo que había sucedido. Había llegado a un punto en el que ya no era solo una cuestión de supervivencia. Lo que estaba viviendo, aunque aterrador, parecía tener un propósito que necesitaba descubrir si quería encontrar la paz. La idea de enfrentarse a sus propios miedos era algo que había evitado durante toda su vida. Había pasado años tomando decisiones basadas en el miedo, evitando confrontaciones y enterrando emociones que lo hacían sentir vulnerable. En su vida cotidiana, nunca se había permitido mirar profundamente dentro de sí mismo. Pero ahora, en este espacio oscuro y aterrador, esa evitación ya no era una opción. La habitación en la que se encontraba parecía haberse transformado. Las paredes, antes familiares, ahora le resultaban ajenas, como si el lugar mismo estuviera cambiando, adaptándose a la nueva realidad que él había comenzado a aceptar. La oscuridad que lo rodeaba ya no era solo la ausencia de luz, se sentía viva, como si las sombras mismas fueran conscientes de su presencia. Entonces, en un impulso casi automático, el protagonista comenzó a caminar hacia la puerta. No había ningún sentido lógico en lo que estaba haciendo, pero sentía que debía ir hacia allí. Era como si su cuerpo estuviera guiado por algo más grande que él, por una fuerza que lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Al abrir la puerta, lo que vio lo sorprendió. No estaba en el mismo pasillo que antes, ni en ninguna parte de la casa que conociera. El pasillo ahora parecía interminable, pero lo que le llamó la atención fue el extraño resplandor que emanaba del final del corredor. Era una luz tenue, pero brillante, y parecía invitarlo a acercarse. Sin pensarlo dos veces, avanzó. Cada paso que daba resonaba con una claridad inquietante en la quietud del lugar, y su respiración se volvió más pesada, más agitada, mientras se acercaba cada vez más a la luz. No podía explicar lo que sentía, pero algo en su interior le decía que debía seguir. El corredor se alargaba, y la luz al final parecía acercarse rápidamente. Con cada paso, la sensación de que algo importante estaba por suceder se intensificaba. El miedo seguía siendo una presencia constante, pero ahora había algo más, una sensación de inevitabilidad, como si estuviera caminando hacia un destino que no podía evitar. Finalmente, llegó al final del corredor, y ante él apareció una puerta. Esta puerta, diferente de todas las demás, estaba abierta, como si lo estuviera esperando. El resplandor provenía de la habitación más allá de ella, y el aire que emanaba de dentro era fresco y limpio, como si estuviera entrando en un espacio completamente diferente al que conocía. Sin dudarlo, cruzó el umbral. Al entrar, el protagonista se encontró en un lugar vasto y vacío, como si estuviera en medio de un paisaje infinito. La luz que lo envolvía era cálida y suave, pero no provenía de ninguna fuente visible. No había paredes ni techo, solo un espacio abierto, lleno de una quietud que le resultaba inquietante. En el centro de este espacio, estaba ella, la mujer. Pero algo había cambiado. Esta vez no era una figura etérea, ni una sombra que lo acechaba. Ella estaba completamente visible, como una persona real, y su rostro ya no mostraba esa tristeza profunda ni ese dolor que había reflejado en su primer encuentro. Ahora, sus ojos estaban llenos de paz, como si hubiera encontrado finalmente la respuesta que tanto había buscado. El protagonista, sin saber cómo, sintió una profunda conexión con ella. No era solo miedo lo que sentía ahora. Había algo más, una sensación de compasión, de entendimiento. El terror que lo había perseguido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de calma y de aceptación. La mujer lo miró directamente, y por primera vez, su voz sonó serena, sin la angustia que la había caracterizado en su primer encuentro. «Has llegado lejos», dijo ella. «Has llegado hasta aquí, hasta el lugar donde se enfrentan los miedos. ¿Estás listo para liberar tu alma?» El protagonista, aunque aún temblando, asintió lentamente. No sabía exactamente qué significaba liberar su alma, pero en ese momento,
comprendió que ya no podía seguir evitando lo inevitable. Tenía que enfrentarse a su propia verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Sí, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba. Estoy listo. La mujer sonrió suavemente, y entonces, la luz que los rodeaba comenzó a intensificarse, llenando todo el espacio con una luminosidad cegadora. El protagonista cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en su propia casa. Sin embargo, algo había cambiado. El lugar parecía más cálido, más lleno de vida. La habitación en la que se encontraba ya no era fría ni sombría. Había una paz palpable en el aire, como si todas las tensiones que había sentido hasta ese momento se hubieran disuelto. Se dio cuenta de que ya no estaba solo. La mujer estaba allí también, pero ahora no era más que una presencia tranquila, como si su alma finalmente hubiera encontrado la paz. El protagonista se acercó a ella, y en sus ojos vio una gratitud que no podía describir con palabras. Gracias, susurró ella, y aunque su voz era suave, estaba llena de una calma infinita. Has hecho lo que debías hacer. Con esas palabras, la mujer comenzó a desvanecerse, no en una desaparición aterradora, sino en una disolución suave, como si su espíritu estuviera finalmente liberado. El protagonista la observó irse, y aunque sentía una mezcla de tristeza y alivio, sabía que ya no tenía miedo. El miedo que lo había perseguido durante tanto tiempo había desaparecido, y con él, los ecos de la mujer. Ahora, en su lugar, había una sensación de paz profunda, de haber superado un obstáculo interno que parecía insuperable. Había enfrentado sus miedos, y había logrado liberarse. Pero lo más importante, lo que nunca había comprendido antes, era que esa liberación no solo pertenecía a la mujer, sino a él también. Este capítulo marca la culminación del proceso de enfrentamiento del protagonista con sus miedos más profundos. La aparición de la mujer ya no es un símbolo de terror, sino de guía hacia la autocomprensión y la paz interior. Al final, el protagonista no solo libera a la mujer, sino que se libera a sí mismo, lo que marca un punto de cambio crucial en su vida. Capítulo 11. La revelación. El protagonista despertó abruptamente, su respiración aún acelerada por los eventos de la noche anterior. La luz del día comenzaba a filtrarse a través de las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Aunque el sol ya había comenzado a ascender, una sensación extraña persistía en el aire. Algo había cambiado en él, algo profundo y esencial. Se sentó en la cama, mirando las paredes de la habitación que ahora parecían menos amenazantes, aunque aún cargadas de un aire de misterio. La paz que había experimentado en el espacio etéreo de la noche anterior comenzaba a desvanecerse, pero algo en su interior le decía que ya no era la misma persona que había entrado en ese sueño tan aterrador. Había enfrentado sus miedos, y de alguna manera, había tocado la esencia misma de su alma. Recordó a la mujer. Aquella aparición que había atormentado su mente y su espíritu. Ya no la veía como un ser sombrío, ni como una figura espectral que lo perseguía. Ahora, sentía una gratitud silenciosa hacia ella, como si ella le hubiera mostrado el camino para enfrentarse a los aspectos más oscuros de sí mismo. Su presencia ya no era una amenaza, sino una guía, y había sido ella quien le había mostrado cómo liberarse. Sin embargo, había algo que no podía dejar de preguntarse. ¿Por qué él? ¿Por qué había sido elegido para este encuentro? Durante toda su vida, había tratado de evitar la confrontación con su propio ser, y de repente, se encontraba en el centro de algo mucho más grande que él. No solo se había enfrentado a sus miedos, sino que había tocado un misterio más profundo, algo que lo conectaba con fuerzas que escapaban a su comprensión. A medida que se levantaba de la cama y comenzaba a caminar por la habitación, su mente seguía dando vueltas a esta cuestión. ¿Qué era lo que realmente había sucedido? ¿Era todo producto de su imaginación, de una pesadilla particularmente vívida? O tal vez algo más estaba en juego. Quizás la mujer, la aparición, no era solo una manifestación de sus temores, sino una manifestación de algo más grande, una revelación que aún no podía entender completamente. Decidió salir a la calle, con la esperanza de despejar su mente. El aire fresco de la mañana le dio algo de alivio, y el sol naciente parecía iluminar no solo el mundo que lo rodeaba, sino también algo dentro de él. Mientras caminaba sin rumbo, no podía evitar sentir que algo en su vida estaba por cambiar irremediablemente. Caminó por las calles vacías, sus pasos resonando en la acera mojada por el rocío matutino.
Las casas a su alrededor eran familiares, pero todo se sentía diferente, como si estuviera viendo el mundo a través de una nueva lente. Las cosas que antes le parecían triviales ahora tenían un significado distinto, más profundo. Fue entonces cuando, al girar una esquina, se encontró con un anciano que caminaba lentamente hacia él. El hombre, de rostro arrugado y ojos cansados, lo miró fijamente, como si lo reconociera de alguna parte. El protagonista se detuvo y se cruzó con su mirada, sintiendo una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubiera visto a ese hombre en algún otro momento, en algún otro lugar. El anciano se acercó a él, y en un tono bajo, casi susurrante, le dijo: «Te has enfrentado a lo que pocos se atreven a enfrentar. Pero no es solo la lucha lo que te espera. Lo que has tocado es solo el principio». El protagonista frunció el ceño, confundido. «¿El principio de qué?», preguntó, intentando entender lo que el anciano quería decir. El hombre sonrió, una sonrisa triste que reflejaba una sabiduría profunda. «De la verdadera revelación. De lo que está más allá de tus miedos, de tus dudas. Lo que has tocado no es un final, sino el principio de un camino. Y ese camino te llevará a comprender lo que no puedes comprender ahora. Pero debes seguirlo. No te detengas». Con esas palabras, el anciano siguió su camino, desapareciendo rápidamente en la distancia, como si nunca hubiera estado allí. El protagonista quedó allí, parado en la acera, con una sensación extraña de inquietud y claridad al mismo tiempo. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente. El principio de un camino, ¿qué quería decir con eso? ¿Qué más estaba por revelarse? Sabía que no podía detenerse, que lo que había experimentado hasta ahora solo era una fracción de lo que tenía que descubrir. Pero, al mismo tiempo, sentía una resistencia interna. ¿Era realmente capaz de continuar? ¿De seguir adelante con lo que le aguardaba? Se dio cuenta de que las respuestas no llegarían fácilmente. El miedo, aunque disipado en gran parte, seguía siendo una sombra en su interior. Y, sin embargo, algo dentro de él, esa chispa de entendimiento que había encendido la mujer, lo impulsaba a seguir. «No te detengas», se dijo a sí mismo, recordando las palabras del anciano. El camino hacia la verdadera revelación no sería fácil. El protagonista lo sabía. Pero estaba decidido a enfrentarse a lo que fuera necesario, por más doloroso que fuera. Si la mujer había sido su guía, el anciano ahora parecía ser el aviso de algo mucho más grande que lo esperaba. Algo que trascendía lo que había conocido hasta entonces. Mientras caminaba, con una determinación renovada, comprendió que la vida no se trataba solo de vivir sin miedo. Se trataba de comprender, de desentrañar lo desconocido, de aceptar lo que no podía controlar. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no temía como antes. Sabía que cada paso lo acercaba más a la verdad. Este capítulo marca una transición importante en la historia del protagonista. Después de su enfrentamiento con sus propios miedos, comienza a percibir el mundo de manera diferente, y con la aparición del anciano, recibe un mensaje misterioso que lo impulsa a seguir un camino de revelación, sugiriendo que su viaje apenas ha comenzado. La sensación de incertidumbre persiste, pero también la de una comprensión más profunda. Capítulo 12. La búsqueda incesante. El protagonista caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, su mente aún atrapada por las palabras del anciano. El principio de un camino resonaba una y otra vez en su cabeza, como un eco que no lo dejaba en paz. Había sentido el peso de la revelación de la mujer, la aparición que había sacudido su mundo, y ahora, con la advertencia del anciano, algo le decía que el viaje de autodescubrimiento no había hecho más que comenzar. La luz del día caía con suavidad sobre la ciudad, pero para él, cada paso era un desafío. La sensación de inquietud que lo había acompañado desde la primera aparición parecía haberse transformado en una necesidad de comprender, de llegar al fondo de lo que había tocado y, al mismo tiempo, un deseo de huir de lo desconocido. ¿Qué le aguardaba al final de este camino incierto? La duda lo perseguía como una sombra, y a pesar de su determinación, no podía evitar sentirse perdido. El tiempo parecía dilatarse mientras vagaba por las calles, observando las mismas viejas fachadas, los mismos rostros que antes le eran indiferentes. Ahora todo se sentía extraño, como si todo lo que veía fuera parte de un rompecabezas que no lograba armar. Todo parecía estar a punto de revelar algo importante, pero las piezas seguían dispersas, fuera de su alcance. En sus pasos errantes, terminó por llegar a un parque.
Un rincón apartado que había sido un refugio para él en tiempos de angustia. El lugar estaba desierto, como si la ciudad misma hubiera decidido mantenerse al margen de lo que él estaba experimentando. Se sentó en un banco cercano, observando los árboles que se mecían suavemente con la brisa. Era un paisaje tranquilo, pero en su interior el caos seguía ardiendo. A lo lejos, entre la espesura de los árboles, creyó ver una figura. Una silueta familiar, pero que no lograba identificar con claridad. A medida que se acercaba, sus ojos se enfocaron en la figura que se materializaba ante él. Era una mujer, vestida con ropas claras, con el cabello suelto y el rostro marcado por una expresión que reflejaba tanto serenidad como tristeza. Algo en ella lo hizo detenerse en seco. No era la misma mujer que había visto en sus sueños, pero el aura de lo inexplicable seguía ahí, envolviendo a la figura que tenía ante él. La mujer no dijo nada de inmediato, pero sus ojos se fijaron en los de él con una intensidad inquietante. El protagonista sintió como si todo su ser se viera absorbido por esos ojos, como si estuviera siendo juzgado por algo más allá de su comprensión. Por un momento, el silencio fue absoluto, solo interrumpido por el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. «¿Quién eres?», preguntó él finalmente, la voz tensa pero curiosa. La mujer no respondió de inmediato. Solo sonrió suavemente, como si la pregunta no fuera más que una formalidad, como si ella ya supiera lo que él necesitaba escuchar. Con una voz calmada, dijo: «Soy lo que tú buscas. Y lo que temes encontrar». El protagonista se tensó, sintiendo que las palabras de la mujer tocaban una verdad oculta, una verdad que aún no estaba dispuesto a enfrentar. «Lo que busco, lo que temo encontrar». No podía entender del todo su significado, pero una parte de él sabía que se refería a esa lucha interna que no podía dejar de librar. La mujer dio un paso hacia él, y al hacerlo, el espacio entre ellos pareció comprimirse, como si el aire mismo se volviera más denso. Sin embargo, no había agresión en sus movimientos. Era una calma extraña, un tipo de tranquilidad que desbordaba lo normal. La mujer se sentó a su lado, y por un instante, ambos permanecieron en silencio. «¿Sabes lo que realmente buscas?», continuó ella, su voz suave pero firme. «No es un objeto ni una respuesta externa. Lo que buscas es algo mucho más profundo, algo que ya llevas dentro de ti». El protagonista la miró, buscando entender. Sentía que había llegado a un punto crítico, donde las palabras de la mujer eran más que simples explicaciones. Eran una revelación, una invitación a mirar hacia adentro. «Pero», comenzó él, «¿por qué me sigues? ¿Qué es lo que quieres de mí?». La mujer lo miró fijamente, sus ojos brillando con una claridad que lo desconcertó. «No te sigo. Tú me has llamado, me has traído aquí. Todos los miedos, todas las dudas que llevas dentro, esas son las que han abierto el camino. Yo soy solo el reflejo de lo que has evitado enfrentar». «Yo nunca quise esto», murmuró él, avergonzado. «Nunca quise vivir en este miedo constante». «Lo sé», respondió ella con una suavidad que lo atravesó. «Nadie lo quiere. Pero el miedo, la incertidumbre, son los guardianes de una verdad que pocos se atreven a ver. Y esa verdad está dentro de ti». El protagonista cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. La mujer no le ofrecía respuestas fáciles ni consuelo en su sufrimiento. Más bien, lo empujaba a enfrentarse a su propio dolor, a la verdad que había estado esquivando durante toda su vida. «La verdad está dentro de ti» resonaba como un mantra, un eco que comenzaba a retumbar en cada rincón de su mente. El tiempo pareció detenerse, y el protagonista, en un gesto de vulnerabilidad, dejó que las lágrimas comenzaran a rodar por su rostro. No era solo la tristeza lo que sentía, sino una mezcla de liberación, como si finalmente hubiera dejado de luchar contra sí mismo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz quebrada. La mujer lo miró con una expresión que combinaba compasión y firmeza. «Camina. No te detengas. La búsqueda no tiene un final claro, y aún te queda mucho por entender. Pero solo avanzando podrás encontrar lo que has perdido». Con esas palabras, la mujer se desvaneció lentamente, como una niebla que se disuelve al amanecer. El protagonista se quedó allí, solo, pero algo en su interior había cambiado. La sensación de angustia y confusión no desapareció por completo, pero algo más profundo había nacido en él, una comprensión de que su búsqueda no era solo externa, sino también interna. Había algo dentro de él que necesitaba ser desenterrado,
y solo enfrentando su propio ser podría encontrarlo. Con una determinación renovada, se levantó del banco. El camino aún era incierto, pero ya no tenía miedo de recorrerlo. Sabía que las respuestas no llegarían fácilmente, pero la búsqueda ahora formaba parte de él, y estaba dispuesto a seguirla donde quiera que lo llevara. En este capítulo, el protagonista se encuentra con una nueva aparición de la mujer, que lo confronta con la idea de que lo que busca no está fuera de él, sino en su interior. Este encuentro lo lleva a un momento de introspección y aceptación, reconociendo que su lucha no es solo contra el miedo, sino contra su propia verdad. Su búsqueda se convierte en un proceso interno y personal, y aunque el futuro sigue siendo incierto, su determinación crece. Capítulo 13. El reflejo oscuro. El protagonista caminaba sin rumbo fijo, perdido en la maraña de pensamientos que seguían retumbando en su cabeza. Las palabras de la mujer, la última aparición en el parque, seguían resonando con fuerza. Lo que buscas está dentro de ti. Era una verdad incómoda, una que no lograba encajar con la visión que había tenido de sí mismo hasta ahora. Había pasado toda su vida buscando respuestas fuera, buscando en el mundo algo que pudiera calmar su ansiedad, sus miedos y sus dudas. Y ahora se encontraba frente a la idea de que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él, esperando ser descubierto. Mientras caminaba, se dio cuenta de que algo en su ser había comenzado a cambiar. La sensación de miedo, de incertidumbre, ya no lo consumía con la misma intensidad. Había aprendido a aceptarlo, a convivir con él, pero aún no comprendía cómo ese miedo se conectaba con la verdad que debía encontrar. El desconocido reflejo de la mujer lo había desbordado, pero también lo había impulsado a seguir buscando algo más allá de lo que conocía. La noche había caído lentamente sobre la ciudad, y las calles comenzaban a vaciarse de gente. La quietud de la noche parecía envolverlo, dándole una sensación de aislamiento, pero a la vez de claridad. Decidió regresar a su casa. Sin embargo, algo lo impulsaba a detenerse antes de llegar. En la distancia, vio una figura que caminaba hacia él. Era difícil distinguirla en la penumbra, pero el hecho de que fuera la única persona en la calle le dio una extraña sensación de déjà vu. No era el anciano ni la mujer, pero algo en su postura, en su andar, le resultaba vagamente familiar. A medida que la figura se acercaba, el aire se volvió más denso, como si la realidad misma comenzara a distorsionarse. En ese momento, el protagonista sintió una extraña mezcla de terror y fascinación. Cuando finalmente la figura estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver su rostro. Era él. Era su propio reflejo. Su corazón dio un vuelco, y su respiración se aceleró. Ante él, en la oscuridad, estaba una versión de sí mismo. Era el mismo hombre, pero con una expresión mucho más sombría, más angustiada, como si llevara consigo todos los miedos y los recuerdos que él había estado tratando de olvidar. Este reflejo no era una imagen superficial, sino algo más profundo, como si fuera una manifestación de todo lo que había reprimido durante años. El hombre frente a él sonrió de manera amarga, una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que parecía conocerlo más de lo que él mismo se conocía. «Te has estado buscando, ¿verdad?», dijo la figura, con una voz que era idéntica a la suya, pero que llevaba consigo una carga de desesperación y tristeza. El protagonista no pudo responder, atrapado entre la confusión y la incredulidad. Este encuentro era algo que no había anticipado. Se sentía como si su mente se hubiera fragmentado, como si hubiera caído en un abismo donde ya no existía la distinción entre él y su reflejo. «Lo que ves frente a ti», continuó la figura con un tono sombrío, «es todo lo que has tratado de evitar. Todo lo que has negado en ti mismo. Soy la sombra de tus propios miedos. La parte de ti que nunca quisiste mirar». El protagonista dio un paso atrás, pero el reflejo hizo lo mismo. No importaba cuánto intentara alejarse, la figura permanecía justo enfrente de él, como si fuera una extensión de su propia alma, una parte oscura que no podía desprenderse. «¿Por qué ahora? ¿Por qué me enfrentas a esto?», preguntó, su voz temblorosa. «Porque es lo único que te quedaba por enfrentar», respondió el reflejo con calma. «Tu miedo, tus dudas, tus fracasos. Has tratado de esconderte de ellos, de seguir adelante sin confrontarlos. Pero eso solo te ha alejado de ti mismo. Lo que has estado buscando, todo lo que creías que te traería paz, solo podrá alcanzarse si aceptas todo lo que eres». Las palabras del reflejo comenzaron a calar hondo en él. Sabía que no estaba soñando,
que no era una alucinación. Estaba frente a una verdad que no podía negar, una verdad que había estado evadiendo durante toda su vida. Miró a la figura con más atención y vio que no era una imagen perfecta, sino una amalgama de fragmentos rotos de su ser. Estaba viendo no solo sus temores, sino también sus deseos reprimidos, sus frustraciones y su constante huida del dolor. Cada detalle de esa figura reflejaba un aspecto de su propio ser que había tratado de ignorar. ¿Y qué debo hacer?, murmuró él, con la voz casi rota. ¿Cómo puedo aceptar todo esto? El reflejo no se movió, pero sus ojos brillaron con una intensidad que parecía atravesarlo. Primero, debes dejar de huir. Solo cuando dejes de correr hacia adelante sin mirar atrás, solo cuando te detengas y enfrentes lo que eres, será cuando comiences a sanar. Acepta tus sombras. Sin ellas, no serías completo. El protagonista cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Durante años había estado huyendo, corriendo hacia algo que pensaba que le traería paz, pero ahora comprendía que la paz no podía alcanzarse sin confrontar la oscuridad que llevaba dentro. El reflejo lo estaba desnudando, lo estaba exponiendo a su ser más profundo, y aunque el dolor de la revelación era casi insoportable, también había algo liberador en esa verdad. Aceptar tus sombras se repetía en su mente como un mantra. Con una respiración profunda, el protagonista abrió los ojos. Cuando lo hizo, la figura ya no estaba allí. Solo quedaba la quietud de la noche, el silencio envolviendo las calles desiertas. Sin embargo, algo había cambiado en él. Sabía que había dado un paso importante, que había tocado una parte de sí mismo que nunca antes había conocido. Caminó hacia su casa, ya no con la sensación de miedo y desesperación que lo había acompañado hasta ese momento. Había enfrentado una parte de su sombra, y aunque el camino seguía siendo incierto, ahora tenía una nueva perspectiva. El reflejo de sí mismo no lo había derrotado, lo había fortalecido. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir, pero ahora se sentía más preparado para enfrentarlo. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a una manifestación literal de sus propios miedos y deseos reprimidos, representados en una figura que es una versión oscura de sí mismo. Este encuentro lo obliga a confrontar las partes de su ser que había estado evitando, y aunque el proceso es doloroso, es un paso crucial en su viaje de autodescubrimiento. La aceptación de su sombra se convierte en el siguiente desafío en su búsqueda de la verdad. Capítulo 14. La iluminación de la mente. El amanecer encontró al protagonista en un estado de inquietud. Había dormido poco, si es que había dormido en absoluto. La imagen de su reflejo, la figura oscura que lo había confrontado en las calles desiertas, seguía vibrando en su mente, como un eco persistente que no lograba silenciar. Había sentido la verdad de esas palabras que el reflejo le había dirigido: aceptar tus sombras. Pero ahora se encontraba en la encrucijada, en un punto de inflexión donde no sabía si podía realmente aceptar lo que había visto en su propio ser. Al despertar, el frío de la mañana lo envolvió mientras se levantaba de la cama y se acercaba a la ventana. La ciudad, aún dormida, parecía un mar de calma, un contraste absoluto con el torbellino de pensamientos que no lo dejaba en paz. Se sentó frente al espejo, observándose por un largo rato. Ya no veía un simple hombre, sino una amalgama de contradicciones. A cada parte de su ser que había negado, le quedaba un peso más, un fragmento más de su personalidad que había estado enterrado bajo la superficie. ¿Cómo se acepta lo inaceptable?, se preguntó en voz baja. ¿Cómo enfrentar algo tan profundo, algo tan oscuro, sin perderse en ello? La respuesta no vino con claridad. No era un proceso fácil ni rápido. En ese mismo instante, su mente recordó las palabras de la mujer en el parque, su advertencia sobre la búsqueda interna: lo que buscas está dentro de ti. Pero ¿cómo podía encontrar lo que ya estaba en su interior, si su interior parecía tan fragmentado, tan lleno de oscuridad? Parecía que las respuestas siempre se deslizaban entre sus dedos, como el agua que se escapa por las rendijas de una mano abierta. Decidió salir a caminar. Sabía que su mente necesitaba algo más que la quietud de su hogar. Necesitaba un cambio de escenario, un respiro de los pensamientos abrumadores. La ciudad comenzaba a despertar. Los primeros rayos de sol iluminaban las calles, y el bullicio del mercado se hacía cada vez más fuerte, pero en su mente, todo permanecía en silencio, como si el caos a su alrededor no tuviera poder sobre su interior. Fue en ese paseo por las calles llenas de vida donde comenzó a sentir una especie de reconciliación, aunque mínima.
Al principio, caminaba sin rumbo fijo, sin ningún propósito claro, pero a medida que se sumergía más en la ciudad, un sentimiento de comprensión fue surgiendo lentamente. La gente, las conversaciones, los rostros indiferentes, todo comenzaba a encajar en un panorama más amplio. Se dio cuenta de que la vida de los demás, con sus altibajos, no era tan diferente de la suya. Las dudas, los miedos, las frustraciones, todos compartían esa lucha por encontrar sentido, por hallar algo que diera cohesión a su vida. Se detuvo frente a una pequeña librería, la misma en la que había pasado muchas veces sin detenerse. Algo lo impulsó a entrar. La tienda estaba llena de viejos tomos, libros desgastados por el paso del tiempo. Los estantes crujían con cada paso que daba, y el olor a papel envejecido lo envolvía. En la esquina del local, una mesa estaba llena de libros que parecían estar allí solo para llamar la atención de los visitantes. Al acercarse, sus ojos se posaron sobre uno en particular, un libro con la tapa dorada, aunque algo desgastada por el uso. El título era El viaje interior. Un título que lo llamó de inmediato, como si el destino lo hubiera guiado hasta ese punto. Lo tomó entre sus manos, lo observó por un momento y luego lo abrió al azar. A medida que sus ojos recorrían las palabras, algo en su interior comenzó a encajar. La lectura parecía estar escrita para él, como si cada palabra hubiera sido colocada específicamente para brindarle la respuesta que tanto había estado buscando. El libro hablaba de la conexión entre la mente y el alma, sobre cómo el verdadero conocimiento solo puede encontrarse cuando uno deja de luchar contra sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su búsqueda. Las palabras del libro resonaron con las enseñanzas de la mujer, con las advertencias del anciano, con las sombras de su propio reflejo. El viaje interior no era un destino, sino un proceso constante de aceptación y de crecimiento. Era una batalla que no se ganaba de un día para otro, sino que requería paciencia, comprensión y, lo más importante, el coraje de enfrentar lo que uno es en su totalidad. Decidió comprar el libro. Lo metió en su mochila y salió de la librería con un sentimiento nuevo, una mezcla de esperanza y determinación. Ahora sabía que su camino no solo consistía en huir hacia lo desconocido, sino también en aceptar lo conocido, lo que ya estaba en él. No podía cambiar el pasado, ni borrar sus sombras, pero sí podía aprender a vivir con ellas. Y, de alguna manera, ese entendimiento lo liberaba. Al regresar a su hogar, se sentó en su silla, abrió el libro y comenzó a leer en voz baja. Cada palabra que pasaba por sus labios parecía aliviar una parte de su alma. Era como si el libro estuviera guiando sus pensamientos, ayudándolo a ordenar las piezas que antes parecían dispersas. La visión que tenía de sí mismo comenzó a tomar forma, no como un ser perfecto, sino como uno que podía aceptar su imperfección. El día comenzó a caer nuevamente, pero esta vez, no lo llenaba de miedo ni de angustia. El horizonte se veía claro, y aunque el camino seguía siendo incierto, había encontrado una paz en la aceptación de lo que era. No era un ser sin sombras, sino uno que había aprendido a convivir con ellas. En este capítulo, el protagonista comienza a encontrar paz en su búsqueda interna, reconociendo que el camino hacia la aceptación no es inmediato ni fácil. La experiencia de enfrentarse a sus sombras lo lleva a comprender que el proceso de autoconocimiento y aceptación es continuo. El descubrimiento del libro El viaje interior le brinda una nueva perspectiva sobre su lucha interna, dándole las herramientas para reconciliarse con él mismo y seguir adelante en su camino de crecimiento. Capítulo 15. La confrontación final. El aire en la ciudad había cambiado. Era como si una brisa nueva soplara a través de las calles, llevando consigo una sensación de renovación. El protagonista, al igual que la ciudad que lo rodeaba, había experimentado un cambio profundo, aunque aún no del todo entendido. La búsqueda que había iniciado mucho tiempo atrás, la misma que lo había empujado a adentrarse en los misterios de su ser, estaba llegando a su fin, aunque él no sabía si eso significaba su liberación o su condena. Era una tarde soleada cuando, tras semanas de reflexión y lectura, decidió que debía enfrentarse a lo que aún quedaba por resolver en su mente. El tiempo había sido su aliado, pero también su enemigo. A lo largo de los últimos días, había dejado que los pensamientos se asentaran, permitiendo que las piezas dispersas de su existencia comenzaran a encajar. Sin embargo, aún había algo que no terminaba de comprender. ¿Cuál era el propósito de las apariciones? ¿Por qué se le habían mostrado figuras del pasado y de su propia psique? ¿Qué quería decir la mujer con sus palabras sobre la verdad interior?
Decidió regresar a las colinas que tantas veces había visitado, a aquel parque donde su vida había comenzado a cambiar. El paisaje no había alterado su forma, pero él, el hombre que caminaba por esas sendas, era otro. Ya no se sentía el mismo. Había dejado atrás las dudas que lo habían consumido, pero aún quedaba una sensación extraña, una que no podía identificar por completo. Al llegar al mismo lugar, el parque estaba vacío, en completo silencio, como si el mundo hubiera decidido detenerse en ese preciso momento. Los árboles, grandes y majestuosos, se erguían como guardianes de su alma, mientras el viento hacía susurros en las hojas. El protagonista se detuvo en el mismo banco donde se había encontrado con la mujer aquella tarde que tanto lo marcó. No sabía por qué, pero sentía que debía estar allí. Algo dentro de él le decía que era el lugar adecuado para la última confrontación. Pasaron unos minutos, pero de pronto, como si el tiempo hubiera comenzado a moverse de nuevo, una figura apareció a lo lejos. Era ella. La mujer que le había hablado en el parque, la que lo había guiado hasta ese momento. Pero esta vez, su presencia era diferente. No había misterio en su rostro, no había ambigüedad en sus palabras. Ella se acercó con una calma casi infinita, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dedicó una mirada profunda, como si pudiera ver a través de él, comprenderlo de una forma en que él mismo aún no se entendía. «Has llegado tan lejos», dijo ella, con voz suave pero firme. «¿Sabes lo que has encontrado?» El protagonista la miró fijamente, su corazón acelerado. No estaba seguro de lo que había encontrado. Había aprendido a aceptar sus sombras, a reconciliarse con su miedo, pero aún había un vacío, una sensación de incompletitud que no podía dejar atrás. «Creo que he entendido algunas cosas», dijo, su voz temblorosa. «Pero no sé si lo he resuelto todo». Ella asintió lentamente, como si ya lo hubiera sabido. «Lo que has encontrado es solo una parte de la verdad. Pero la verdad completa no está en las respuestas. Está en la aceptación de lo que no puedes controlar, de lo que no puedes cambiar». Esas palabras lo golpearon como un trueno. Hasta ese momento, había creído que encontrar respuestas era la clave, que entender todo lo que había sucedido le permitiría sanar por completo. Pero ahora, frente a esta mujer, entendió que la verdadera paz no radicaba en las respuestas, sino en aceptar la incertidumbre, en vivir con las preguntas sin la necesidad de resolverlas. Entonces, todo esto, todo lo que he vivido, ¿ha sido parte de algo más grande?, preguntó él, con una mezcla de desesperación y revelación. «He sido guiado por algo más que yo mismo». Ella lo miró con una comprensión que parecía abarcar los siglos. «Lo que has vivido no es más que una serie de momentos, una serie de aprendizajes que se entrelazan. El misterio de la vida no reside en entenderlo todo, sino en vivirlo. Has sido guiado, pero la guía ha venido desde dentro de ti, desde lo más profundo de tu ser. La única forma de comprenderlo es aceptarlo tal y como es». El protagonista respiró hondo, como si un peso invisible se levantara de sus hombros. «Pero, ¿y las apariciones? ¿Por qué las visiones de mi reflejo? ¿Por qué esta mujer, este anciano? ¿Por qué me han mostrado todo esto?» La aparición es solo el reflejo de lo que temes. La mujer, el anciano, son manifestaciones de tus dudas, de tu lucha interna. Pero ellos no son responsables de lo que sientes. Tú eres el único responsable de cómo interpretas todo lo que has vivido. Es tu mente la que ha creado esas figuras, esas imágenes, para ayudarte a enfrentarte a lo que hay dentro de ti. El silencio se instaló entre ellos, pesado pero lleno de entendimiento. La mujer no era una guía mística, ni una entidad sobrenatural. Era simplemente una parte de su propio ser, la que lo había empujado a mirar dentro de sí mismo, a confrontar las sombras que había guardado tanto tiempo. «Entonces, ¿ya puedo dejar todo esto atrás?», preguntó él, con un tono de esperanza que le había faltado antes. Ella sonrió con suavidad, una sonrisa llena de paz y sabiduría. «No se trata de dejarlo atrás. Se trata de integrarlo. Lo que has vivido, lo que has aprendido, ya forma parte de ti. Y ahora, en lugar de huir de ello, debes caminar hacia adelante con ello, con toda tu verdad». Con esas palabras, la mujer comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. El protagonista se quedó de pie, mirando al vacío donde ella había estado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, no sentía angustia. Lo que había comenzado como un viaje lleno de sombras y dudas,
Ahora se encontraba en su fase final. Había encontrado paz en la aceptación, y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que ya no las necesitaba. El sol se estaba poniendo en el horizonte, bañando el parque con una luz dorada. Él se sentó en el banco, mirando cómo el mundo continuaba su curso. Ya no le importaba si comprendía todo lo que había pasado. La respuesta estaba en su interior. Ahora sabía que lo único que podía hacer era vivir, con todo lo que era, sin miedo a las sombras, sin miedo a las preguntas sin respuesta. El viaje había llegado a su fin, pero, en muchos sentidos, solo acababa de comenzar. En este capítulo final, el protagonista alcanza una comprensión profunda de su viaje interno. Se enfrenta a la verdad de que la paz no se encuentra en la perfección ni en la resolución de todas las dudas, sino en la aceptación de su ser completo, incluidas sus sombras. La mujer que lo había guiado es revelada como una manifestación de su propia mente, y su desaparición simboliza el fin de un proceso transformador. El libro culmina con un mensaje sobre la importancia de la aceptación, de vivir con las incertidumbres y de caminar hacia el futuro sin temer las sombras del pasado. Y así termina nuestro viaje a través de la aparición de Guy de Maupassant. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo más clásicos literarios, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Gracias por escuchar y hasta la próxima.